Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar. Les agradezco que me estén acompañando en este día y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Así es que si tienes su Biblia, hoy vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Esta es la parábola de los obreros de la viña y dice este pasaje así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la tercera hora del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré los que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido acerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, hemos sido llamados a tu reino para poder, Señor, ser obreros fieles. Señor, ayúdanos a no enfocarnos en las recompensas que hemos de recibir, porque tú eres bueno, misericordioso, pero Señor, enfocarnos en que estamos, Padre, laborando en extender el reino de los cielos en este mundo. Te pido pues que abras nuestra mente, nuestro corazón, ayúdanos a continuar adelante. Te amamos, te honramos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que abras nuestras mentes. Amén. Bueno, en este día vamos a continuar con el tema que empecé en el estudio anterior, los atributos e importancia de una percepción correcta, segunda parte. Ahora, tal vez usted se preguntará, pero hermano, pastor, ¿qué tiene que ver esta parábola con los atributos de Dios? Bueno, recuerde, en el estudio anterior pudimos ver, ¿verdad?, que Dios se manifiesta sus atributos a través de su creación, lo que llamamos la naturaleza, y también lo hace más, ¿verdad?, eficazmente por medio de su palabra escrita. Ahora, a través de su palabra, Dios nos revela más detalles de su carácter, de su naturaleza divina. Y cada vez que usted y yo vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, vamos a poder percibir algo de esos atributos del carácter de Dios. Fíjese que es importante que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos demos cuenta qué atributos se nos están manifestando. A veces solamente leemos. En este pasaje que leemos vamos a ver mínimo 5 atributos de Dios que están ahí manifestados. Así que, pues, Dios constantemente nos está hablando. Dios constantemente nos está mostrando su grandeza y Él quiere, ¿verdad?, que usted y yo tengamos una relación con Él y que cada día le conozcamos mejor. Ahora, antes de entrar en el estudio de lleno, claro que tenemos que analizar esta parábola, qué es lo que esta parábola nos está diciendo. Recuerde, una parábola es un estudio, es una historia corta
de que el Señor Jesucristo quería, ¿verdad?, enseñar una verdad celestial de una manera terrenal. Por eso, en este pasaje que usted ve, dice el pasaje, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió de mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario, él dio al día, los envió a su viña. Entonces, fíjese que primeramente vemos aquí esta historia. Recuerde, una historia terrenal para entender principios, ¿verdad?, celestiales. En esta historia, pues obviamente el hombre, ¿verdad?, el padre de familia es Dios. Dios, ¿verdad?, ¿quién va a contratar obreros? Ahora, en esta parábola, mis hermanos, pues se nos está hablando, ¿verdad?, de la necesidad, ver la necesidad de que existe un gran trabajo en la obra de Dios, ¿verdad? La viña es el campo, la viña, ¿verdad?, es el mundo y todo lo que la iglesia. Por eso el Señor en uno de sus evangelios dice, ¿verdad?, rogad al Padre, ¿verdad?, que envíe obreros a su viña, dice, porque los campos están blancos, los campos están listos para la cosecha. Y hermano, nosotros somos obreros de Dios como creyentes y debemos ir, ¿verdad?, y compartir el evangelio, ministrar, hacer discípulos, ayudar, participar. Eso es, ¿verdad?, algo que se nos ha llamado. Entonces, dice aquí, él pues hace un contrato con los primeros hombres. Dice que después sale cerca de la hora tercera del día. La hora tercera era, el jornal empezaba aproximadamente a las 6 de la mañana y acababa a las 6 de la tarde, 12 horas de día usualmente. Y la primera hora pues para ellos era la hora de las 6 de la mañana. La tercera hora sería para nosotros, ¿verdad?, a las 9 de la mañana. Ahora ellos les dice, vayan. Ahora ellos simplemente les dice, vayan y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Dice que salió, ¿verdad?, otra vez, cerca de la hora sexta y la hora novena, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, algo muy inusual. Pero recuerde, en esos tiempos, cuando era tiempo de la cosecha, ellos no tenían refrigeradores, no tenían como nosotros, ¿verdad? Hoy que tenemos refrigeradores, tenemos lugares donde podemos guardar o donde se guardan las cosechas, sino que ellos tenían que hacerlo muy pronto. Podía haber lluvia, podía haber mal tiempo, la cosecha se echaba a perder. Tenían, ¿verdad?, que pues tomar cartas en el asunto para hacerlo pronto. Por eso es lo que se nos está diciendo. Ahora, eso se nos dice, hermanos, ¿por qué? Porque igualmente en este mundo la gente, ¿verdad?, muere. La gente va a perecer y no sabemos, ¿verdad?, cuánto es que uno va a vivir. Somos llamados, mis hermanos, a ser fieles seguidores del Señor Jesucristo y compartir el evangelio. Saliendo cerca de la hora undécima, mis hermanos, y eran ya las 5 de la tarde, faltando una hora para que se desocupara, ¿verdad?, se acabara la labor. Dice, halló a otros desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere enseñar aquí? Pero mire lo que se nos quiere enseñar, porque dice que cuando llegó la noche, él llamó a su mayordomo y les dice, paga a los jornaleros, a los obreros, pero empieza con los que trabajaron desde a las 5 de la tarde o la 11ª hora hasta los que empezaron primero. Dice, y he ahí la sorpresa, al venir los que habían trabajado desde la hora undécima, recibieron cada uno un denario. El denario era lo normal, era el trabajo de un día. Y después dice, al venir los primeros, pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y ahí viene el problema, porque dice que cuando ellos lo recibieron, murmuraron en contra del padre de familia, diciendo, estos postreros que trabajaron solamente una hora,
los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo a cada uno de ellos, dijo: amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero a este postrero dar como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque soy bueno? Y concluye: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y muy pocos los escogidos. Ahora, esta parábola tiene un significado. O sea, esta parábola, mis hermanos, se nos dice primeramente que hay una recompensa. Dios va a recompensar a sus hijos, a sus obreros. Porque mire, esto tiene que leerse más en este pasaje, más hacia atrás, el capítulo 19. ¿Qué es lo que acontece? En el capítulo 19 hay un joven rico que le dice al Señor Jesucristo: Maestro, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y él le dice: bueno, guarda los mandamientos. Y él le dice: desde que soy niño, joven, lo he hecho. El Señor le dice: bueno, una cosa te falta. Toma todo lo que tienes, tus posesiones, véndelas y luego regálala a los pobres y ven y sígueme. Ahora, cuando el joven escuchó eso, se puso muy triste y se fue. O sea, él amaba más sus posesiones, su dinero, que realmente, ¿verdad?, a Dios. O sea, él era un religioso. Ahora, después Pedro hace la pregunta y dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues te recibiremos? Ahora, Mateo 19:27, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahora, primeramente pues, el Señor Jesucristo le responde: vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, él está hablando a los discípulos, los 12 o los 11, que después Judas pues no fue realmente un discípulo, y después Matías tomó su lugar. Pero fíjese que ahí está hablando de una recompensa. Ahora, nosotros como discípulos, como creyentes, también seremos recompensados conforme, hermanos, a Dios quiera. Ahora, entonces, primeramente, hay una recompensa. En segundo, Dios nos hace una advertencia, ¿verdad?, que la manera en que Dios va a recompensar es muy diferente a la manera en que el hombre lo hace. Por eso dice: pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ahora, eso quiere decir, mis hermanos, que pues Dios, obviamente, Él va a darnos y Él va a hacer conforme a su soberanía. Nosotros no podemos exigir. Nosotros, mis hermanos, como dice su palabra, lo que debemos decir, ¿verdad? Señor, gracias por haberme permitido, por permitirme ser partícipe de estar trabajando en el reino de los cielos. Ese fue uno de los problemas, fíjese, que una de las cosas que no pudieron percibir estos hombres. Ellos, mis hermanos, claro que trabajaron en el rigor del sol, del calor, trabajaron más, pero ellos, ¿verdad?, tenían algo mejor que los que trabajaron una hora. No tenían, o sea, tenían la satisfacción de que estaban trabajando para el Rey de los cielos, el Padre. La ilustración es que el padre de familia es Dios. Y que, ¿verdad?, los jornaleros malos, mis hermanos, representan la nación de Israel. Que ellos, ¿verdad?, están inconformes y desprecian al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les está hablando de ese desprecio. Y que nosotros, mis hermanos, los gentiles, nosotros, ¿verdad?, que hemos recibido, ¿verdad?, la iglesia, hemos sido establecidos como iglesia, tenemos un gran privilegio de poder estar participando para que la gente, ¿verdad?, conozca a Dios, sean salvos, y nosotros, ¿verdad?, honrarnos, servir y gozarnos con nuestro Señor. Cuando nosotros nos enfocamos, hermanos, en el precio, en lo que cuesta, nos enfocamos en que, cómo hay que sacrificarse, hermanos, estamos perdiendo el gozo de ser partícipes. Eso es lo que les está diciendo. Y otra lección que esta parábola, mis hermanos, nos ilustra, pues, que todos nosotros como creyentes hemos sido llamados a laborar en la iglesia de Dios.
Y que nuestro enfoque no debe de ser en qué vamos a recibir de recompensa, sino que debemos de gozarnos y alegrarnos en que, verdad, estamos, como dije yo, extendiendo el reino de los cielos en este mundo. Qué importante, ¿verdad? Es esto. Eso es lo que la parábola que usted y yo hemos analizado, es lo que nos quiere decir. Ahora, vamos a usar esta parábola para entender también, mis hermanos, ciertos atributos de Dios. Estudiamos algunos la semana pasada, pero hoy vamos a estudiar otros. Y recuerde, primeramente, ¿qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios, como dije antes, son las perfecciones, excelencias o virtudes que nos son reveladas de Dios por medio de su palabra y por medio de la naturaleza, o que nos son también visibles, obviamente manifiestas por medio de las obras de su creación, al Él proveer para nosotros y darnos redención. Eso es lo que son los atributos de Dios, solamente Dios los tiene. Ahora, vamos pues a ver algunos de los atributos que Dios nos revela a través de esta parábola. Fíjese que hay algo que a mí me sorprende, o sea, cuando digo me sorprende, porque dice que cuando llegó, el Señor Jesucristo está contando esta historia breve, pero Él cambia aquí, dice, cuando llegó la noche. En aquellos tiempos, mis hermanos, la costumbre era de que cada vez que acababa el jornal, que acababa el día de trabajo, la gente recibía su sueldo. No es como hoy, ¿verdad? Que hay que esperar una semana, hay que esperar una quincena y vas a recibir tu salario. No, en aquellos tiempos, mis hermanos, se le pagaba a la persona, ¿verdad? En el mismo día. Ahora, es lo que nos dice aquí. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros o los últimos hasta los primeros. Ahora, uno de los atributos, hermanos, que yo puedo ver ahí es que es la sabiduría del Señor Jesucristo y la sabiduría de Dios, ¿verdad? Para relatarnos esta historia y hacernos a nosotros entender, ¿verdad? La importancia de que seamos nosotros fieles a la obra de Dios. O sea, hermanos, cuando digo la sabiduría de Dios es que los métodos de Dios, ¿verdad? Son muy diferentes a los de nosotros los hombres. Dios, mis hermanos, es sabio y Él ha hecho todo lo que usted ve, toda la creación, para que usted y yo, ¿verdad?, podamos percibir la inteligencia de Dios. Dios, mis hermanos, dice que con sabiduría Él, ¿verdad?, creó lo que existe. Y vemos aquí la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para traer la atención de estos hombres y también de nosotros y de aquellos que escuchaban al Señor Jesucristo. No era algo que debería de hacerse, o sea, se debería de empezar por los primeros y concluir con los primeros, pero aquí vemos que Él lo cambia. Ahora, hermanos, esa es una de las maravillas que debe cada uno de nosotros como creyentes, ¿verdad? Darle gracias a Dios por su sabiduría. Dios, mis hermanos, actúa muchas veces en una manera en la cual nosotros no comprendemos y no entendemos y decimos por qué Dios funciona de esa manera. Bueno, el ser finito no puede, ¿verdad?, entender al ser infinito. Dios es infinito. Ese es uno de sus atributos. Y nosotros, mis hermanos, mientras estamos en este cuerpo mortal, en este cuerpo que todavía, ¿verdad?, es pecaminoso, pues no podemos entender todo de Dios. Ahora, lo que sí le puedo decir es, pues, que Dios es sabio. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a confiar en esa sabiduría. Que a nosotros, obviamente, no la podemos entender y percibir, pero Dios, ¿verdad?, es sabio. Ahora, dice, otro de los atributos, mis hermanos, de Dios es que su bondad y su benevolencia.
vemos, hermanos, vamos al versículo 15, no vamos a ir por el orden, pero dice, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque soy bueno. Fíjese que ahí nos está hablando de otro atributo, la bondad de Dios. Cuando hablamos de la bondad de Dios, tiene que también verse, ¿verdad?, que Dios, Él es benevolente. O sea, todo lo que Dios hace es bueno, y eso, mis hermanos, nos permite disfrutar de su creación. En un libro de teología de un gran escritor, Arthur W. Pink, él nos habla, mis hermanos, sobre la bondad de Dios. Dice que todo lo que emana de Dios, sus decretos, su creación, sus leyes, sus providencias, dice, no pueden ser más que buenas. Fíjese lo que dice, como está escrito, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Dice, así es la bondad de Dios. Todo, ¿verdad? Lo que Dios hace es bueno. Hermanos, no tenemos un Dios, ¿verdad?, que es malo, no, es bueno. Dios no desea, ¿verdad?, el mal en el pecador. No, Dios nos hizo para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él, para que pudiéramos gozar de Él eternamente. Pero nosotros, el ser humano pecó, Adán y Eva pecaron. Nosotros como hijos descendientes de Adán y Eva hemos pecado, hemos desobedecido, nos hemos rebelado en contra de Dios. Pero fíjese cómo aquí, ¿verdad?, nos habla la naturaleza, el corazón del ser humano. Estos hombres tienen envidia, están hablando, dice, ¿por qué a ellos les has dado más? Ahora, fíjese que aquí nos habla y nos dice, no es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Tienes envidia porque yo soy bueno. Hermanos, la bondad de Dios la podemos ver. Dice su palabra que Él hace salir el sol. Él manda la lluvia sobre buenos y malos. Wow, o sea, eso debe de admirarnos y sorprendernos, la bondad de Dios. Primeramente para con sus hijos y para con toda la creación y toda la humanidad. Eso es algo maravilloso. Ya que estamos hablando ahí, ¿verdad? Hablamos también, mis hermanos, ¿verdad?, de la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir con la misericordia de Dios? Bueno, fíjese que aquí vemos también otro atributo de Dios. Fíjese que aquí nos está hablando, la misericordia de Dios es que Él, ¿verdad?, no nos da conforme a lo que merecemos. Fíjese que eso es recibir la misericordia de Dios, el no recibir lo que merecemos. Y en este caso la bondad de Dios, ¿verdad? Vemos que Dios fue misericordioso con estos obreros que solamente trabajaron 1 hora o que trabajaron 6 horas o 9 horas. A todos les dio, ¿verdad?, lo mismo. Mire, póngalo de esta manera. Si, vamos a ponerlo, si ellos hubieran ganado en este día, vamos a decir en un día $200, era el pago de un día, por 12 horas de trabajo, lo que estos individuos que trabajaban 1 hora, ¿verdad?, lo que les tocaba recibir era $12.50. Eso era lo que les tocaba. Pero fíjese cómo Él, ¿verdad?, les está dando igual que todos. Y eso, mis hermanos, nos habla de la misericordia de Dios. Y hay una diferencia porque también está la gracia de Dios. Mire, la gracia de Dios es que Él nos da lo que no merecemos. Y su misericordia es que nos da conforme a lo que no merecemos. Fíjense que en este caso, estos individuos recibieron lo que no merecían. Lo que no merecían. Y eso, mis hermanos, nos habla, ¿verdad?, sobre su misericordia. Vimos su sabiduría, su bondad, su gracia. Pero ahora nos vamos a enfocar, mis hermanos, en 2 atributos que muchas veces nosotros, ¿verdad?, pasamos desapercibidos y no nos gustan. Primeramente, mis hermanos, vamos a hablar de
la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Eso se llama soberanía. Que Él hace Él hace conforme quiere y como Él decide. Mire lo que dice el Salmo 135:6. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La soberanía de Dios, mis hermanos, es que Él gobierna, Él manda, Él decide y va a hacer ¿qué? Como Él quiere. El ser humano es como el barro. Dios es como el alfarero. El barro no decide lo que quiere ser, sino que el alfarero toma el barro y hace, ¿verdad?, una vasija. En Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Fíjese. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¡Wow! Y muchas veces, mire, nos pasa lo mismo que este hombre. Este hombre estaban murmurando, estaban altercando en contra del padre de familia. Estos hombres trabajaron menos y les has dado igual que nosotros. Fíjese que perdieron la perspectiva, como le dije yo. En vez de haberse gozado y haber dicho, Señor, wow, me sorprende porque eres bondadoso. Yo no me esperaba eso, porque me has dado, me diste lo que acordamos y a ellos les diste igual. Pero ¿sabe qué? Eso nos demuestra, mire, el corazón del ser humano. Porque es muy posible que si yo, y perdón que diga yo, usted y yo, o yo y usted y yo, hubiéramos estado ahí, es muy posible que nos hubiéramos molestado. Es muy posible. Hubiéramos dicho, ¿por qué? Y ese es el ser humano. ¿Por qué yo no? ¿Por qué no? ¿Por qué este sí? Así es. He analizado mi corazón y muchas veces he visto eso, mis hermanos. Y eso nos lleva a analizar otro de sus atributos, su justicia. La justicia de Dios. Fíjese que Él les dijo varias veces, yo te daré lo que es justo. Os daré lo que es justo. Recibiréis lo que sea justo. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. Fíjese, ahí está la justicia de Dios. Pero todos nosotros los seres humanos igualmente tropezamos con la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos, mis hermanos, que somos merecedores de la bondad de Dios solamente. Y nos olvidamos, mis hermanos, que somos pecadores, que somos rebeldes, que somos ingratos. En una de mis clases de escuela dominical, le pedí a mis estudiantes que opinaran acerca del siguiente asunto. Les dije, eran aproximadamente 20 personas. Y les dije, si yo eligiera a 5 de ustedes y les diera a cada uno de ustedes $20, les dije, ¿cómo se sentirían los que no recibieron algo? Y todos dijeron, bueno, pues la mera verdad, dice yo, pues ¿por qué a él sí, a mí no? Ahora otro me dijo, bueno, yo creo que yo le diría, mejor sea justo y denos a todos igual. Sea equitativo, no justo, sea equitativo y denos a todos igual. Otro dijo, bueno, pues la mera verdad ya, yo tal vez ya no vendría porque usted me está rechazando. Fíjese cómo pensamos los seres humanos. Ahora les dije, bueno, la próxima semana les dije, si la próxima semana eligiera otros 5 y aquellos que ya les di no les diera, ¿cómo se sentirían? Fíjese. Y algunos se expresaron y dijeron, bueno, pues yo diría, ¿por qué ahora no me dio? Fíjese que, hermanos, reclamamos nosotros cosas que a veces no entendemos y que reclamamos algo que no, ¿verdad?, merecemos. Fíjese lo que dice el libro de Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios, ¿verdad?, va a traer su justicia. Otro atributo de Dios es que también va a traer su ira. Dios, ¿verdad?, va a traer su ira sobre todos aquellos que obviamente, ¿verdad?, lo desprecian y que no le honran.
Pero qué privilegio tenemos nosotros de recibir, ¿verdad?, la bondad de Dios. Dice el Salmo 89:14, la justicia y la rectitud, que siempre van de la mano, son el fundamento del trono de Dios. Perdón, usted puede buscar Salmo 89:14. O sea, la justicia y la rectitud siempre van de la mano de Dios, son un fundamento del trono de Dios. Salmo 89:14. Con eso en mente, pues, voy a concluir con este tema. En Romanos 11:36 dice lo siguiente: porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. O sea que esto nos está diciendo, todas las cosas proceden de Él. O sea, todo fue creado por Dios. Existen por Él. O sea, Él es el sustentador. Todo lo que usted ve, vive y sigue en movimiento porque Él, ¿verdad?, lo sustenta. Y dice, existen por Él y para Él. Él ha hecho todo lo que hizo, lo que usted ve, lo hizo para su deleite, para su honra y para su gloria. Así que todos nosotros que conocemos al Señor Jesucristo debemos estar contentos y debemos estar agradecidos porque Dios nos ama, nos bendice y porque Dios quiere que usted y yo, ¿verdad?, seamos hijos suyos. Debemos estar eternamente agradecidos por su bondad, por su misericordia, por su benevolencia, por su gracia. Y también agradecidos porque Él es soberano, porque Él es justo, porque Él va a traer su ira sobre las naciones. Aunque no nos guste y nos parezca que está bien, Dios, mis hermanos, gobierna y gobernará. En el Salmo número 2 dice que Él se reirá, Él se ríe de las naciones, porque Él es soberano. Y con eso en mente vamos a ir en oración. Padre, venimos en este día dándote las gracias, la honra y la gloria por estos atributos. Señor, no merecemos de tu misericordia, no merecemos de tu bondad, no merecemos, Señor, ser recompensados, pero tú eres tan bueno, Señor, que nos animas a continuar adelante, que vamos a recibir recompensa, Señor. Gracias, Padre, porque haces salir el sol sobre buenos y malos. Gracias, Señor, porque nos bendices. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos, Padre, en hacer tu obra, honrarte y glorificarte. Te amamos, te honramos, Señor, perdónanos y gracias por todo lo que tú, Señor, has hecho en nuestras vidas. En el bendito nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Una vez más les agradezco. Hasta la próxima.